Vamos a hablar sobre, pues, el que dejó el lugar, el que dejó la vacante, Arturo Saldívar. Y ojo que esta jugada, a mi punto de vista, sí fue magistral, fue de póker, porque a Saldívar le quedaba un año en la Suprema Corte. Le quedaba solo un año. Y bueno, iba a ser la doctora Claudia Sheinbaum la que decidiera, pues, quién iba a ser el relevo. Pero resulta que siempre no. Con la renuncia de Saldívar se anticipa la decisión para el próximo ministro, y la ministra que va a decidir el presidente por dedazo va a ser por 15 años, con lo cual me parece que fue extraordinario. Saldívar, recordemos, el día de ayer les decía que se sumaba a la parrilla de Ciro Gómez Leiva, así como lo hace el maestro Epigmenio Ibarra, el cual les ha dado unas amarreadas constantes, tanto a Ciro como al otro que no me acuerdo cómo se llama, el chalán de Ciro. Bueno, llega Saldívar y el día de hoy tiene su primera intervención y ya empezó a dar pruebitas de cómo van a ser. Y si les gustaban las intervenciones de Epigmenio porque les da una tunda a estos dos chayoteros, prepárense con estas, porque este es de alguien que está adentro del sistema. El día de hoy, a la primera que se echa el plato y a la primera que se despacha es nada más y nada menos que a Norma Piña, donde asegura ella ha sido la responsable del quiebre entre el Ejecutivo y el Judicial, porque desde un principio ella ha marcado una distancia total. Y ojo, dice Saldívar que la actitud del presidente López Obrador de no coincidir con Norma Piña no tiene nada que ver con sus decisiones judiciales, porque asegura el mismo Saldívar, él dio votaciones en contra de la 4T y a pesar de ello, el presidente siempre respetó su autonomía. Si hay una distancia entre Piña y el presidente Obrador, es por culpa de Piña. Vamos a verlo. Ahora es jueves, ¿verdad? No, sí, el viernes, tú nos dices, el jueves, la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, y pues, como están las cosas hoy, todo indicaría que por primera vez en mucho tiempo no asistirá el presidente de la República. Todo parece indicar que así será. A un informe. Todo parece indicar que así será. Un año de Norma Piña al frente de la Corte, Arturo Saldívar. Y tú formaste parte 9, 10 de esos 12 meses, todavía como ministro de la Corte. Bueno, yo formé parte en lo jurisdiccional, yo no formé parte obviamente en ninguna de las decisiones que se tomaron en esos 11 meses. Habrá momento para poder hacer un análisis, un balance. Yo no quisiera hacerlo en este momento porque la ministra presidenta el jueves va a rendir su informe. A mí me gustaría ser respetuoso, dejarla que rinda su informe, no meter ningún elemento adicional que pudiera generar tensión, que de por sí ya la hay. Le deseo mucho éxito en su informe y ya habrá momento en que quizás a lo largo de estos meses podamos platicar sobre ciertas cuestiones y hacer balances ya en mi carácter de ministro en retiro, ya con un poco de distancia y sin que parezca que estoy tratando de influir en este conflicto que evidentemente existe entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. No recuerdo, estábamos revisando ayer, pero no recordamos un informe de un presidente de la Corte en el que no haya asistido el presidente de la República. Yo tampoco tengo el dato. Quizá en 1944 hubo uno, no sé. Entonces es un hecho, ¿sí? Muy simbólico. Es un hecho simbólico. Que pinta el momento por el que estamos viviendo. Pero que este hecho no hay que aislarlo o excluirlo de un proceso que viene desde enero de este año. Es decir, esto no es una casualidad. Esto se viene gestando por una falta de diálogo y rompimiento institucional que se generó desde enero de este año. Es lo único que yo diría. Es decir, no es que el presidente de repente toma una decisión precipitada o emotiva y dice no voy al informe. Es que ha habido unos desencuentros muy severos, una ausencia total de diálogo que tampoco nunca había pasado, que no hubiera canales institucionales y diálogo entre el Poder Judicial y los otros poderes. Es la primera vez en el México moderno que yo recuerdo una situación así, y esto es consecuencia
de todo eso. Este es un hecho más, quizás de una enorme relevancia, por supuesto, que no asiste el presidente de la República, pero también que envía un mensaje político muy importante. ¿A quién responsabilizas por esa falta de diálogo en estos 11 meses? Pues no quisiera hablar en este momento precisamente para no enturbiar el informe de la ministra presidenta. Yo creo que pues basta que se haga un análisis de los hechos y pues que cada quien tome la decisión de en dónde pudieron haberse frustrado las posibilidades de diálogo. Creo que los desencuentros han sido muchos y sí quiero dejar claro aquí una cuestión. Los desencuentros no se dan porque se fallen asuntos en contra del presidente. Cuando yo fui presidente de la Corte, muchos asuntos muy relevantes se fallaron en contra del presidente y nunca se perdió el diálogo. Esta lectura fácil que muchos dicen es que el presidente rompe con el Poder Judicial porque no le gusta cómo falla el Poder Judicial, es absolutamente falsa. Durante los 4 años que yo fui presidente nunca se rompió el diálogo y hubo asuntos muy relevantes en contra de las políticas y de las leyes que se habían impulsado desde el gobierno. Entonces, ahí no está el problema. El problema está en una cuestión de formas, de visiones y de alianzas, pues que a veces son más evidentes que otras, que hacen pues que se visualice a un poder que tiene que ser independiente, quizás como un poder aliado a otra parte, porque la independencia no es solo del Ejecutivo. Jueves, entonces, el informe de Norma Piña. Hacemos una pausa. Bueno, pues ahí está parte de lo que dice en esta primera intervención Saldívar. Es fuerte sobre el tema del día jueves de este primer informe de Piña. También se le preguntó a Saldívar cuál es su postura sobre el relevo que acabamos de hablar en el tema del Tribunal Electoral, sobre la caída de Reyes Mondragón, y aseguró que la doctora Claudia Sheinbaum, recordemos, Saldívar es parte del equipo de campaña de la doctora Claudia, no necesita influir en el Tribunal Electoral porque ganará por más de 20 puntos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo también el día de hoy. Nadie puso a los pies de nadie el tribunal. Este fue un conflicto interno del tribunal que lo resolvieron ellos. En segundo lugar, da lo mismo quién preside el tribunal. Los votos son los mismos. Sí. Es decir, los votos a favor o en contra de Morena o del Frente, que ahora ya no sé ni cómo se llama, serán los mismos y dependerán del asunto. Yo no veo un magistrado o una magistrada que consistentemente vote a favor o en contra de un partido. Entonces eso es pensar que porque se cambia el presidente del tribunal, se toma por parte de Morena el tribunal. Hacer 3-2 siempre en favor de... me parece que no se sostiene. Y adicionalmente, por supuesto que Claudia Sheinbaum no tiene la menor intención de influir en el tribunal, en lo más mínimo, porque todo parece indicar que su victoria va a ser contundente y ella está dedicada a su campaña y a respetar la ley y a respetar el orden jurídico mexicano, porque no requiere hacer de trampa alguna. Ahí están las campañas para que la gente las compare, ahí están las candidatas para que la gente las compare, ahí están las propuestas, ahí están los equipos de trabajo y yo estoy convencido, claro, me pueden decir todavía falta, de que Claudia va a ganar, pero además va a ganar de manera muy contundente. Lo veremos. Pues ahí está, ¿no? Fijando bien su postura, la que salió fúrica tras este nuevo ingreso de Saldívar al programa de Ciro fue Márgara Zavala, la cual exige que Ciro le dé un micrófono a alguien de parte del grupo de Xóchitl Gálvez. Y dice uno, pues ¿qué otro quieren? No, que es que no hay quien defienda a la oposición. Y el titular del programa, que se llama Ciro Gómez Leiva, ¿no es acaso uno de los álgidos defensores de la oposición? Pues claro, es como si dicen, no se vale que le dé micrófono Loret a un morenista, debería de haber alguien opositor, pues el opositor ahí es Loret, el opositor aquí es Ciro. Y ni decir que no hay otros, porque no está acaso Dresser, sale creo que una vez por semana también a hablar ahí, Germán Martínez, etcétera. Es decir, ahora resulta, ¿no?, que se está
Radio Fórmula se está morenizando, ¿no? Ya nada más falta que nos digan esta cantaleta. Ya ayer decía Xóchitl que el control del INE lo tiene Morena, que por eso la están sancionando de manera constante. Bueno, pues ahora resulta que también ya dicen que tenemos el Tribunal Electoral y ahora que hasta Radio Fórmula, ¿no? Ya se volvió chayotero de la 4T el señor Ciro Gómez Leiva. Hágame usted el favor.